Profe, buenas noches. No se escucha, creo, si está hablando. Profe, ¿no se escucha, profe? ¿Alguno de ustedes lo escucha, compañeros? No, No se escucha. no. Creo que no nos escucha Saliéndome tampoco. del Zoom pensando que no, mi audio estaba trabado y no era así. Hay que mandarle muchos mensajes al chat, ¿no? ¿O qué? Sí, porque creo que el profe tampoco nos escucha. Sí. Profe, ¿ahí nos escucha? Profe, Creo que ya vio el mensaje. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ya, profesor. Y ya se escucha, profe. Yo tampoco los estoy escuchando. Ahorita ¿Nos ya lo escucha, escuchamos profe? a usted. A ver. ¿ahí nos escucha? ¿Ahí? ¿Ya me escuchan ahora sí? Yo lo escucho, profe. Yo a ¿Nos ustedes escucha? no los escucho nada. Nosotros ya, profe. Ah, ya los escucho. Ya los escucho. Ok. No escucharon entonces nada de la explicación en este instante, ¿ok? Sí, no. No habíamos escuchado nada. Ok. Les estaba comentando que en esta ocasión vamos a realizar, vamos a utilizar este diagrama o este circuito base para ver el funcionamiento de un timer tipo on ya en un circuito, en una aplicación. La aplicación más común en la que vamos a encontrarlo es en un apagado automático, ¿ok? Entonces, como siempre, empezamos por diagrama de fuerza, ese ya lo conocemos, es el que hemos estado utilizando de manera permanente. Ajá. Y en esta ocasión vamos a ocupar como base timer on, motor trifásico, jaula de ardilla, sistema americano. ¿Ok? Entonces vamos a ir a nuestro diagrama base de siempre. Ajá, en la parte de control. Diagrama de control. Ajá, nuestros dos bus de alimentación. Línea 1, nuestro neutro. ¿Ok? Su respectiva protección. Y empezamos con nuestro botón de paro de emergencia. Ajá. Botón de paro. Mi respectivo botón de arranque, su enclavamiento, la bobina de activación, su sobrecarga y cerramos el circuito, ¿ok? Botón de paro de emergencia, botón de paro, botón de arranque, este ya tiene nombre, esta también ya le ponemos, y esta es nuestra sobrecarga. Ahora, ya tenemos nuestro circuito base, pero ¿qué realmente queremos que haga? Entonces vamos a colocar condiciones. Ajá. En donde para un apagado automático, nuestra condición de activación va a ser mi botón de arranque. Activo mi botón de arranque, inmediatamente después mi motor 1 se va a activar. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Después, para la condición de apagado, ya sea botón de paro se activa y aquí, o
5 segundos después, o 5 segundos, ya sea una u la otra, mi motor se va a apagar. Ajá. Motor 1 se va a desactivar. ¿Ok? Aquí vamos a tener 3 condiciones. Condición de arranque, condición o condiciones de paro y condiciones de paro de emergencia, que estas van a ser casi una constante. Botón de paro de emergencia se ha activado o mi sobrecarga esté activada. ¿Ok? En ese caso, mi motor se va a ir a paro total. Ajá. Entonces, a partir de lo que hemos estado escuchando y también de lo que estuvimos platicando en la clase anterior, ¿qué modificación realizaríamos en este circuito para llevar a cabo esta función? Recuerden, nos vamos a enfocar en las curvas de activación, tanto de la bobina de mi relevador temporizado como el funcionamiento de sus contactos. ¿Cómo haríamos esa modificación, muchachos? ¿Qué modificaríamos? ¿Qué podríamos modificar? Antes del contacto normalmente abierto, agregar el delay de 5 segundos. ¿En dónde colocaría el contacto normalmente abierto? Donde está el contacto A, pero antes de el delay. ¿Ahí? No, ¿Aquí? Contacto abierto me dijo, ¿verdad? no, me refiero a antes del contacto normalmente abierto A, Aquí. ahí poner el delay. Profesor, pregunta, la verdad se me fue el internet y no alcancé a escuchar la pregunta de dónde quería poner qué. Este es un sistema de apagado automático. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? A partir de un timer on, ¿qué modificación realizaría para que mi sistema se apagara? Sabemos que es un timer on. Aquí podemos colocar, me dice usted, compañero, que es un contacto normalmente abierto. Ajá. De un timer on. Un contacto temporizado. Ajá. Y aquí viene Pero también tiene que tener una bobina, ¿no? Mándeme. Aparte de la bobina, ¿dónde se colocaría el contacto? La bobina puede colocarse en diferentes puntos. Ajá. Y ahorita lo vamos a ver. No se preocupe por esa parte. Pero aquí, lo primero, el contacto, ¿cómo se comporta? El contacto se va a activar hasta que el tiempo haya transcurrido. Ese tiempo va a empezar su función cuando la bobina se haya activado. Por lo tanto, si lo colocamos en donde se nos indicó ahorita, pues nunca se va a poder enclavar el sistema. Y eso es el primer punto. Entonces, ahí no iría. Ajá. Pero tenemos otra opción. Ajá. Recordando, el sistema de funcionamiento del contacto temporizado en paralelo tampoco. Tendría que ser en serie, ¿no, profe? Exactamente. Recuerden lo que es en la pregunta del circuito o el nombre del circuito. Es un apagado automático. Cuando estamos hablando que es un apagado automático, inmediatamente sabemos que va a ser una condición de desactivación. Entonces, su contacto siempre va a ir ¿en dónde? En la línea principal para poder apagar mi sistema. ¿De qué tipo? En esta ocasión es un normalmente cerrado. Ajá. Por eso había mencionado a su compañero, todavía falta colocar la bobina. Tenemos dos opciones. La primera y la más lógica es colocar en paralelo nuestra bobina. ¿A quién?
a la bobina de nuestro motor. Y sería SA. Recordando que ese es el símbolo, no es el nombre del elemento, por lo cual le voy a poner un nombre diferente, ¿ok? Timer 1. Entonces va a ser el contacto temporizado de la bobina SA o timer 1, ¿ok? Esta es la primera versión, en donde, si yo recuerdo, se activa nuestro sistema, ¿ok? Ahí pasa la corriente. Presionamos botón de arranque. Hasta ahí es algo que ya conocemos. Nuestro sistema se va a encender. ¿Por qué? Porque este es un contacto normalmente cerrado. Inmediatamente sus contactos de la bobina A van a cambiar, ¿ok? Manteniendo el enclave y encendiendo el motor, ¿ok? Una vez que se energizó la bobina A, casi de manera inmediata, la bobina del relevador temporizado también se va a activar. Y con eso va a iniciar mi reloj, ¿ok? Ahí mi reloj lo hice un poquito feo, pero bueno, espero que se entienda, ¿ok? Justamente cuando se energiza, mi reloj empieza a contar, recordando que el contacto no va a cambiar hasta que el tiempo haya transcurrido, hasta que el tiempo que yo marqué haya terminado, ¿ok? Entonces, mientras yo lo mantengo energizado con el enclavamiento, este va a empezar a contar 1, 2, hasta llegar a 5. Cuando esto sucede, el contacto va a cambiar de posición. Este es un normalmente cerrado, lo va a abrir. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema? Se va a desenergizar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con sus contactos? Como ya sabemos, van a regresar a su posición original todos. Este y este también. Por lo cual, este contacto también va a regresar a su posición original. Y mi contador se va a ir a 0. Ajá. Una vez que se reinicializa porque se desenergizó, yo puedo volver a presionar el botón de arranque y reinicializar el ciclo. ¿Ok? Espero 5 segundos y se va a apagar solo. También, si yo presiono botón de paro aunque el tiempo no haya transcurrido, yo puedo detener mi sistema, que esa es la otra condición que habíamos marcado. Ajá. La otra, condiciones de paro de emergencia. Como podemos observar, la sobrecarga y el botón de paro de emergencia al estar en línea principal, cada vez que estos se activen, pues nuestro sistema va a quedar inutilizado. ¿Ok? Entonces, de color negro, estas modificaciones que hicimos en color negro, serían una versión 1 de nuestro sistema. ¿Ok? Ahora, voy a colocar esta otra para que vean que no nada más con este arreglo se puede llegar al mismo funcionamiento. ¿Qué pasa si hagamos de cuenta que esto ya no está? Esta parte en negro, solamente esta se va a mantener, y coloco una línea de bus a bus, ajá, la cual sus integrantes va a ser SA. Ahora la bobina la voy a pasar para acá, de timer 1, ajá, y esta es un contacto de A. A partir de esa modificación que acabo de realizar, ¿el sistema funciona? Debe de cumplir las 3 condiciones. Revisémoslo rápidamente. ¿Sí funcionaría? Sí. Claro que sí. Como dice su compañero. ¿Qué pasa con este? Este se va a energizar. Se va a enclavar. En el momento que se enclave, este se cierra, ¿no? Energizando al timer. El timer va a empezar otra vez su conteo. Ajá. Y una vez que llegue a 0, que llegue a cumplir el tiempo que nosotros especificamos, se va a abrir, desenergizando a la bobina A y al mismo tiempo desenergizándose el mismo. ¿Ah? Cuando esto sucede, el timer regresa a 0 para reinicializar otra vez el cronómetro
Este se abre y se cierra y abre todo nuestro circuito. Ahora nos vamos con la última parte. Revisar que pues nuestros apagado de emergencia funcione. ¿Ah? Botón de paro de emergencia, desenergizo esta parte, entonces nunca se va a poder abrir, nunca se va a poder energizar. Lo mismo sucede con la sobrecarga, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a apagado automático con un timer on? En las dos versiones que tenemos, ¿ok? Recuerden, son dos diferentes. Lo que está en color negro es una versión, lo que está en color azul es otra versión. Ajá. La única diferencia más visible es que en la versión 1 solamente utilizamos un contacto auxiliar de A. En la versión 2 ocupamos dos contactos auxiliares de A. Nota, cuando estamos hablando de este tipo de circuitos, no podemos conectar ningún elemento en común. ¿Ok? Esta es un contacto y este debe de ser forzosamente un contacto separado, porque están siendo utilizados para dos procesos diferentes. Esa es la razón. Este contacto está siendo utilizado para el enclavamiento y en la versión 2, este contacto se está utilizando para activar a la bobina del temporizador o del timer. ¿Sí me explico, muchachos? Por favor, cópienlo para poder continuar. Profesor, Dígame. una pregunta. Sí. La tarea es pasar todos del que nos dé al sistema contrario, ¿no? Ajá. ¿También? Sí, también. Ah, qué bueno que me haces esa pregunta. Ahorita, antes de que continuemos, recuerdan que también deben de hacer diagrama lógico, que es por compuertas. Y sabemos que en un timer, ustedes tienen un arreglo electrónico para realizarlo con un 557. Bueno, en esta ocasión no necesito que me hagan todo ese arreglo. Solamente igual que en nuestros diagramas, coloco en el elemento final una luz, un LED, algo que me represente esa bobina. Lo mismo van a hacer con este. No necesitan colocar todo el arreglo, simplemente con que me lo representen con una luz, con un LED y los contactos me sean claros si son temporizados o no temporizados. ¿Ok, muchachos? Madres. Entonces, ahorita lo estamos haciendo en americano. Para la tarea lo tienen que hacer en europeo. De todas maneras, también vamos a realizar algunos ejemplos en europeo para este sistema, ¿ok? O para estos sistemas. Muy bien, muchachos, ¿ya lo terminaron de copiar? Ya. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, este siguiente ejercicio es un atraso al apagado. Es la forma más fácil de realizarlo, es con un timer off. Ajá. Al igual manera, para no estar haciendo todos los diagramas, pues vamos a utilizar esto. Lo único que vamos a cambiar son sus condiciones. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser ahora las condiciones? Botón de paro se activa y 5 segundos después, se apaga el motor 1. Condiciones de paro de emergencia, eso se van a mantener. Paro de emergencia o sobrecarga, apagan el motor hasta que se repare el error, ¿ok? A partir de lo que estamos observando, voy a borrar esta parte de aquí. Voy a regresar a mi circuito base.
¿qué modificación realizaríamos para realizar esa función? ¿Qué tiene que hacer? Recuerden, presiono botón de arranque, eso ya lo tenemos por default. Yo lo presiono, mi sistema arranca. Presiono botón de paro, 5 segundos después, mi sistema se va a apagar. Ajá. A ver, como había dicho usted, si eran suma, serían en paralelo. En este caso sería en paralelo con en donde está el botón de arranque. Ajá. En esa sección es donde iría el delay. ¿No? Sí. ¿Qué contacto sería? Normalmente. A ver. Le voy a, para que más o menos se dé cuenta. Esta que es condición de encendido, condición de apagado. Condición de apagado. ¿Y dónde debe ir una condición de apagado? En En el serie. auxiliar o en la bobina, ¿no? Así es, En el en serie a la bobina. Aquí el problema es en dónde coloco tanto la bobina de mi motor como la bobina de mi timer. Este es mi sistema base, no significa que tenga que ir así. Ajá. Y aquí es a donde lo vamos a demostrar. No todo lo que tengamos así por default a primera vista es como lo debemos de utilizar. Si no mal recuerdo, mi contacto o los contactos temporizados se activan y desactivan inmediatamente que yo activo mi bobina del relevador. ¿Ah? Y el cronómetro empieza cuando la desactivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar esto a un SR. Y ahorita van a ver por qué. Segundo, nosotros habíamos mencionado el día de ayer que un timer, sus contactos principales son los temporizados, pero eso no significa que no tenga contactos auxiliares, sí los tiene. ¿Ah? Y estos contactos auxiliares son de uso normal, de uso común. Entonces, este sería timer 1, timer 1. ¿Ok? Con eso ya enclavamos por lo menos esta primer parte. ¿Qué es lo que segundo que debemos de hacer? Recordar cuál es el funcionamiento de mi contacto temporizado, que en este caso sería un normalmente abierto. Ajá. De A. Y este es timer 1. Y ahora vamos a comprobar si realmente funciona. Activamos nuestro sistema. Este se energiza. Por ende, va a mandar a cambiar sus contactos. Va a mantenerse encendido, pero este también, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar, ¿verdad? Por el contrario, tiene la alimentación, como ahora ya está cerrado, energizo a mi motor. ¿Ok? Cuando yo presiono el botón de paro, se desenergiza toda esta sección. Pero nada más hasta este punto, que sería solamente ¿quién? La bobina del timer. Ajá, apagándose y quitando su propio enclavamiento. Ajá. Yo suelto el botón de paro, pero inmediatamente que yo desactivé esta sección del circuito, ¿qué pasó con este? ¿Va a permanecer encendido o va a permanecer o se va a apagar inmediatamente? Va a permanecer encendido por la característica del contacto. No va a regresar a su posición original hasta que haya pasado el tiempo, por lo cual
mi motor va a seguir funcionando. ¿Por cuánto? 5 segundos más. Ajá. ¿Sí me explico, muchachos? Así es como se hace un atraso al apagado con un timer off, que sería el timer natural para este tipo de sistemas. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? No, profesor, muy claro. Ahora, Bueno, sí tengo una duda. dígamelo. Algo que me está causando ruido. ¿Por Dígame. qué cambió la nomenclatura de timer 1? Ok, los contactos que controlan timer 1 están marcados con T1, Ajá. pero SR, ¿qué es? Ah, este es el símbolo de timer off. ¿De qué, perdón? Ahorita se lo escribo en el pizarrón. Ton o timer a la conexión, su símbolo es, lo voy a poner más para acá. Su símbolo, tal cual, es el círculo y adentro debe decir SA. Activación. En el timer off, el símbolo es el círculo y SR. Por eso se cambió la nomenclatura. Cuando estamos hablando de timer off es SR. Lo único que le puse fue el mismo nombre porque nada más tengo un timer. Si tuviera otro timer o más timers, ya le pondría T1, T2, T3 y así sucesivamente. ¿Sí me explico? ¿O sí fue esa su pregunta, compañero? Sí, profe, gracias. Muy bien. Sí, es Vamos que con, eso sí no me suena. en algún momento les puede llegar a suceder esto. Ustedes tienen un sistema con apagado automático y ya saben que no suele pasar. Tenemos un fallo, nuestro timer se dañó, ¿ok? Que dejó de funcionar y por alguna razón no podemos conseguir un timer un timer a la conexión. No tenemos timer on. Pero en el lugar en donde estamos, tenemos un timer off con la cantidad de contactos auxiliares que nosotros querramos. Caso raro. No llega a pasar, pero lo supongamos. Entonces, estamos en un proceso que no se puede detener por demasiado tiempo. Entonces, necesito saber si puedo realizar un apagado automático con un timer off. A partir de este circuito que tenemos en el pizarrón. ¿Se puede? Hay que modificar el circuito, pero sí se puede. Claro que sí. ¿Qué modificación le haría? Pues cambiar el contacto anormalmente abierto para que cuando se energice se cierre. Es normalmente abierto. Ah, digo, normalmente cerrado. Acuérdese, cuando yo activo mi bobina se va a abrir. Sí, cambia. Tengo otra opción más fácil todavía. Es una modificación, a lo mejor va a parecer muy sencilla, pero hace lo que tiene que hacer. Y lo vamos a observar. Aquí me voy a ir un poquito rápido para que no se me termine el tiempo. ¿Qué pasa si yo le quito el enclavamiento? Va a quedar Sí, intermitente. sí, queda. ¿Hace lo que tiene que hacer? Sí. Presiono Sí, botón de sí. arranque, lo suelto inmediatamente, mi bobina se va a energizar, mi contacto se va a cerrar, ¿verdad? Y va a pasar 5 segundos y solito se va a apagar reinicializando el sistema. Pero, tiene un pero. ¿Cuál pero creen que sería este? En este caso en específico. Que nada más es el tiempo, que sea el pulso, digamos, los 5 segundos. Exacto. Botón de paro queda inutilizado. No tenemos botón de paro normal. Tenemos botón de paro de emergencia y sobrecarga. Botón de paro queda fuera de la ecuación en este sistema. Por eso les había mencionado. Podemos hacer la fusión, sí, no es la ideal,
¿Por qué? Porque tiene condiciones que no me permiten cumplir con todo lo especificado en condición de encendido y apagado. Habíamos dicho que para un apagado automático debemos de tener disponible tanto botón de arranque, botones de paro, de botón de paro normal o el tiempo. Aquí solamente tenemos el tiempo. Ese es un pequeño problema que está presentando este pequeño ejemplo. ¿Ok? De que se puede hacer, se puede hacer. ¿Qué es lo ideal? No es lo ideal. ¿Por qué? Porque en algún punto tal vez les llega a suceder este tipo de situaciones. Por alguna razón no van a tener los equipos y no se los van a comprar de manera rápida. Y nosotros como ingenieros es decir, ¿va a funcionar? Sí. Con estas restricciones, yo te recomiendo que hagas lo posible y lo más rápido para poder llevarlo al sistema ideal y seguro. De lo contrario, uno como ingeniero no se puede hacer responsable por esto, porque está siendo claro y diciendo, tiene estos problemas, tiene estas dificultades. ¿Funciona? Sí, pero debemos de cumplir con ciertos requisitos. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, cópienlo por favor, o hagan la nota para que no copien todo el ejercicio. Y les voy a dejar uno de tarea. Les voy a pedir, inténtenlo hacer. Este ejercicio es un poquito más complicado que este. No es tan fácil de modificar. Y sería un atraso al apagado, pero con un timer on, en vez de un timer off. Por las características. ¿Es que cuando se apague debe de girar de reversa? No. Funciona normal. Nosotros encendemos el sistema, funciona, presionamos botón de paro y no se debe de apagar hasta 5 segundos después. Es el mismo que hicimos el anterior a pero el anterior era con un timer off, que es el ideal. Este es un atraso al apagado, pero con un timer on. A ver si se puede. Ok. Sí, profesor. Les voy a ayudar un poquito para que más o menos se den idea de qué configuraciones o qué modificaciones deben de hacer. El que yo tengo, como les dije, podemos ocupar diferentes formas. Va a ocupar 2 bobinas normales o 2 relevadores normales. Y un temporizado. ¿Sí me explico, muchachos? Está un poquito más complicado. Sí necesito que lo intentemos. Sobre todo para empezarnos a habituar de que tenemos situaciones o debemos de llegar al resultado como sea. Y mañana lo vemos si es que no lo conseguimos, ¿ok? Pero sí, por favor, inténtenlo. Bueno, muchachos, por mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Si tenemos dudas, ahorita activo la sesión de dudas y respuestas, ¿ok? Pregunta, ¿para cuándo era la tarea? Esta es para mañana. Inténtenla hacer. No, la de todos los diagramas. Mañana les digo. Gracias, mañana les digo cuándo. Gracias. Ya aparté un poquito de la clase para decirles cuándo, cómo lo van a entregar, ¿ok? Sí, profe, gracias. Muy bien, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que tengan muy buena noche. Si tienen dudas, ahorita enciendo dudas y respuestas.